El arquitecto de la fortaleza interior, cómo construir una resiliencia inquebrantable a partir de las ruinas del fracaso. ¿Alguna vez has sentido el frío suelo del fondo, ese lugar donde el eco de tus esperanzas rotas es el único sonido que escuchas? Un lugar donde el fracaso no es un evento, sino una identidad que se te ha pegado a la piel como una segunda sombra. Te han dicho que te levantes, que sigas adelante, pero esas palabras suenan huecas, como un eco en una catedral vacía, cuando el peso del mundo está aplastando tus hombros. Hoy no vamos a hablar de clichés vacíos ni de positivismo tóxico. Hoy vamos a hablar de construcción. Vamos a descender juntos a las ruinas de tu vida, no para lamentarnos, sino para inspeccionar los cimientos de tu futuro palacio, porque los imperios más sólidos, las fortalezas más inexpugnables, las almas más luminosas, no se forjan en la comodidad de la tierra virgen, se construyen sobre los escombros de batallas pasadas, con el cemento de las lágrimas y el acero de la voluntad. Hoy aprenderás a ser el arquitecto de tu propia fortaleza, el maestro de tu resiliencia. Piensa en una mujer joven. En la década de los 90, su matrimonio ha implosionado, dejándola sola con una hija pequeña. Es una madre soltera, sin trabajo, dependiendo de la asistencia social del gobierno para sobrevivir. En sus propias palabras, se consideraba a sí misma el mayor fracaso que conocía. La depresión no era una visita ocasional, era una niebla fría y constante que la envolvía, robándole el color al mundo. En su bolsillo, apenas tiene el dinero suficiente para calentar un café en una pequeña y modesta cafetería de Edimburgo, su único refugio del gélido invierno escocés. Mientras su hija duerme plácidamente en el cochecito a su lado, ella escribe con una urgencia desesperada, tejiendo un mundo de magia y maravillas sobre servilletas de papel, una vía de escape de su cruda realidad. Pero el mundo real, implacable, sigue golpeando a su puerta. Su manuscrito, esa única y frágil brizna de esperanza, es rechazado, no una, ni dos, sino 12 veces. 12 editoriales le dijeron no. Le dijeron que su historia era demasiado larga, demasiado compleja, demasiado oscura para los niños, que los libros infantiles simplemente no vendían. Imagina cada no como un martillazo en el ataúd de su sueño. Esta mujer, por supuesto, es J.K. Rowling. Años después, en un discurso en Harvard, ella reflexionó sobre este período oscuro con una claridad asombrosa. Dijo: el fracaso significó despojarme de lo inesencial. Dejé de pretender ser algo que no era y comencé a dirigir toda mi energía a terminar el único trabajo que me importaba. Si hubiera tenido éxito en cualquier otra cosa, nunca habría encontrado la determinación para tener éxito en la única arena a la que realmente pertenecía. ¿Comprendes la profundidad de esta revelación? El fracaso no fue un obstáculo en su camino, el fracaso fue el camino. La despojó de todo lo que no era esencial, la obligó a mirar su núcleo, su verdad más pura, y a construir desde allí con una ferocidad que solo nace de no tener absolutamente nada que perder. Lo que Rowling experimentó, sin saberlo, es un fenómeno que los psicólogos Richard Tedeschi y Laurence Calhoun bautizaron como crecimiento postraumático. Esto va mucho más allá de la simple resiliencia, que es la capacidad de volver a tu estado original. El crecimiento postraumático es la capacidad de crecer a través del trauma y la adversidad, de salir del otro lado no solo intacto, sino transformado para mejor. Es la alquimia del alma, la ciencia de convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Tedeschi y Calhoun identificaron 5 dominios en los que ocurre este crecimiento. Escucha con atención, porque aquí es donde encontrarás el mapa de tu propia transformación. Primero, una mayor apreciación de la vida. Cuando has mirado al abismo, cada amanecer, cada taza de café, cada risa, se siente como un milagro. Segundo, relaciones más profundas y significativas. La adversidad es un filtro infalible. Quema los puentes con las personas falsas y solidifica con acero los lazos con las verdaderas. Tercero, un sentido de nuevas posibilidades. Cuando tu peor miedo se hace realidad y sobrevives, te das cuenta de que puedes manejar mucho más de lo que creías, y se abren nuevos caminos que antes eran invisibles.
Cuarto, un aumento de la fuerza personal. Sobrevivir al fuego te enseña que eres incombustible. Descubres reservas de poder en tu interior que no sabías que tenías. Y quinto, un cambio espiritual o existencial. Te enfrentas a las grandes preguntas de la vida y, a menudo, encuentras un propósito más profundo, una fe más sólida, un ancla en la tormenta. Ahora, llevemos esta idea al extremo. Imagina nacer sin brazos y sin piernas. No es un fracaso puntual, es una condición de vida que el mundo entero ve como una limitación insuperable. Este es Nick Vujicic. Imagina su infancia, el acoso constante, la profunda soledad, la desesperación tan abrumadora que a los 10 años intentó ahogarse en su propia bañera. Ese fue su fondo del abismo. Pero en esa oscuridad, algo cambió. Una imagen vino a su mente, sus padres, rotos de dolor, llorando sobre su tumba, y el amor inmenso que sentía por ellos lo detuvo. A partir de ese momento, comenzó una lenta y ardua construcción, no de extremidades, sino de perspectiva. Dejó de preguntar, ¿por qué yo?, y comenzó a preguntar, ¿para qué? Se dio cuenta de que su única herramienta era su boca, y con ella podía hablar. Podía compartir su historia. Nick no se recuperó de su condición, la transformó en su mayor activo. Su discapacidad se convirtió en su plataforma global. Hoy habla ante millones de personas, no como un objeto de lástima, sino como un faro de poder y posibilidad. Él encarna el crecimiento postraumático. Su vida no es una historia de superación de la falta de extremidades. Es una historia de descubrimiento de un propósito tan inmenso que las extremidades se volvieron irrelevantes. Hace 2000 años, mucho antes de que existiera la psicología moderna, un hombre llamado Pablo escribió una carta desde una fría prisión romana. En ella, plasmó una verdad eterna que es el corazón de todo lo que hemos hablado. Escribió en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Desglosemos este código divino para el éxito: gloriarnos en las tribulaciones, no tolerarlas, no soportarlas, gloriarnos en ellas. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación, el sufrimiento, la presión, no es el final, es una fábrica. ¿Y qué produce? Paciencia o perseverancia, la capacidad de resistir. Pero no termina ahí. Esa perseverancia produce prueba o carácter aprobado. El sufrimiento te pule, te refina, quema las impurezas y revela el oro que hay en ti. Y finalmente, ese carácter probado, esa versión de ti que ha sido forjada en el fuego, produce esperanza. No un optimismo ingenuo, sino una esperanza sólida como una roca, la certeza de que si pudiste superar aquello, puedes superar cualquier cosa. J. K. Rowling en su cafetería, Nick Vujicic en su bañera. Ambos estaban en la fábrica de la tribulación, y salieron con un carácter probado y una esperanza que ahora ilumina al mundo. Entonces, ¿cómo aplicas esto? ¿Cómo te conviertes en el arquitecto? Aquí tienes tu plan de construcción, tu manual de la forja. Paso 1. La aceptación radical. Deja de luchar contra lo que ya es. El fracaso ocurrió, la pérdida es real. Míralo de frente, sin juicio. Di en voz alta: esto es lo que pasó. Esta es mi realidad ahora. La aceptación no es rendición, es el punto de partida de todo poder. Paso 2. La reescritura de la narrativa. Toma un diario, escribe la historia de tu fracaso, pero no como una víctima. Escríbela como el primer capítulo de la historia de un héroe. ¿Qué aprendiste? ¿En qué te obligó a ser más fuerte? ¿Qué puertas se cerraron para que otras, mejores, pudieran abrirse? Tú eres el autor de tu historia. Decide qué significa. Paso 3. La búsqueda de sentido. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, dijo que la fuerza más poderosa del ser humano es la búsqueda de un sentido. ¿Cómo puedes usar tu dolor para ayudar a otros? ¿Cómo puede tu experiencia servir a un propósito mayor? El dolor que no se transforma, se transmite. Transfórmalo en propósito. Paso 4. La acción deliberada. La resiliencia no es un estado mental, es un acto. Elige la acción más pequeña y manejable que puedas realizar para avanzar.
No pienses en escalar la montaña, piensa en dar el siguiente paso. Haz una llamada, envía un correo, sal a caminar. La acción es el antídoto divino contra la desesperación. Mira a tu alrededor. Las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, como el Coliseo romano, están en ruinas. Pero las historias de resiliencia, las leyendas de aquellos que cayeron y se levantaron, son eternas. Tu vida no es un edificio de piedra destinado a desmoronarse. Es una historia que estás escribiendo con cada respiración. Las páginas de tus mayores fracasos no son para ser arrancadas. Son el clímax de tu primer acto, el momento en que el héroe es forjado. Eres descendiente de una larga línea de supervivientes, de constructores, de arquitectos del alma. El fuego no vino a destruirte, vino a purificarte. Las ruinas no son tu tumba, son tu cantera. Después de esto, está en tus manos coger el camino al éxito.